En una pequeña casa de techo de zinc y paredes de colores apagados, ubicada en el corazón de Maracaibo, Venezuela, vivía Clara junto a su esposo Santiago. Era una tarde calurosa, como tantas otras en la ciudad, donde el sol parecía fundirse con el asfalto y el olor a café recién colado se mezclaba con el de las empanadas fritas que vendía la vecina al otro lado de la calle. Clara, de cabello castaño recogido en un moño apurado y mirada tranquila, preparaba la mesa para la cena familiar que estaba a punto de celebrarse esa noche. Era una reunión especial, con la presencia de familiares y amigos cercanos, algo que no ocurría con frecuencia debido a la complicada situación económica del país. Santiago, un hombre de sonrisa fácil y voz fuerte, paseaba de un lado a otro de la sala dando instrucciones, aunque no estaba haciendo mucho por ayudar. Clara, no te olvides de servir el vino para los invitados. Sabes que no les gusta esperar, dijo con un tono entre mandón y burlón. Clara, sin levantar la vista del mantel que estaba ajustando, respondió suavemente, sí, ya lo tengo listo. No te preocupes. Sin embargo, detrás de su tono calmado, sus manos temblaban ligeramente, señal de un cansancio emocional que había aprendido a ocultar con los años. Desde el inicio de su matrimonio, Santiago tenía el hábito de hacer comentarios sarcásticos sobre Clara, presentándolos como bromas inocentes. Para él, era algo inofensivo, incluso divertido. Pero para Clara, cada una de esas palabras llevaba consigo una carga que pesaba más de lo que él imaginaba. Aunque intentaba no darle importancia, la verdad era que aquellos comentarios minaban poco a poco su autoestima. Esa tarde, mientras cortaba cuidadosamente las rebanadas de queso blanco fresco para los aperitivos, Clara reflexionaba sobre cómo había llegado a ese punto. La familia de Clara, al igual que la de Santiago, era tradicional y apegada a las costumbres maravinas. La comida, la música y las largas conversaciones solían ser el centro de todas las reuniones, y esa noche no sería la excepción. Santiago había invitado a su hermano mayor, Ernesto, y a su cuñada Lucía, además de algunos amigos de su trabajo. Clara sabía que todos los ojos estarían puestos en ella, pues Santiago solía disfrutar convirtiéndola en el tema principal de sus historias graciosas. Pero esta vez, algo dentro de Clara le decía que la noche sería diferente. Mientras colocaba los cubiertos en su lugar, Santiago irrumpió en la cocina con una sonrisa burlona en el rostro. ¿Ya te aseguraste de que todo esté perfecto? No queremos que nuestros invitados piensen que no sabes hacer nada bien, dijo riendo. Clara apretó los labios, conteniendo una respuesta que parecía querer escapar. Todo estará bien, respondió simplemente, mientras en su mente pasaban imágenes de todas las veces que había soportado esas palabras. La tarde avanzaba, y el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios de la ciudad. El sonido de los carros y las motocicletas se mezclaba con las risas de los niños jugando en la calle. Finalmente, los primeros invitados comenzaron a llegar. Clara, siempre amable, los recibió con una sonrisa, ofreciéndoles un vaso de papelón con limón para refrescarse del calor. Santiago, por su parte, se encargaba de hacerlos sentir cómodos, contando anécdotas y haciendo chistes que siempre terminaban con un comentario sobre las supuestas torpezas de Clara. ¿Recuerdan aquella vez que Clara quiso preparar una torta para mi cumpleaños? Terminamos comiendo arepas porque la quemó completamente, dijo Santiago, provocando risas entre los presentes. Clara, que estaba en la cocina preparando los últimos detalles, escuchó el comentario desde la distancia. Respiró profundamente, tratando de no dejar que las lágrimas que sentía acumulándose en sus ojos salieran. La mesa estaba lista, y los platos de hallacas, ensalada de gallina y pernil adornaban el centro, rodeados de copas de vino y velas encendidas. Todos tomaron asiento, y la conversación fluía animadamente. Pero Clara no podía evitar sentir que aquella sería una noche que marcaría un antes y un después en su vida. En el fondo de su corazón, sabía que el peso de años de silencios y humillaciones estaba a punto de estallar. La noche avanzaba mientras los invitados seguían llegando, llenando la pequeña casa con voces animadas y risas. Clara los recibía con su sonrisa habitual, esa que muchos consideraban serena y cálida, aunque pocas veces alguien se detenía a notar el brillo cansado en sus ojos. Santiago, como siempre, era el centro de atención, su tono elevado y su risa resonante dominaban la sala. Los invitados parecían disfrutar de su compañía, y algunos lo alentaban con preguntas o anécdotas que daban pie a más de sus historias divertidas.
En algún momento, uno de los amigos de Santiago preguntó por Clara. Santiago, ¿dónde está tu esposa? Hace tiempo que no la vemos. Santiago, con un gesto exagerado, señaló hacia la cocina. Ah, ahí está, como siempre, escondida en su reino de ollas y cucharas. Clara tiene un talento especial para desaparecer cuando hay reuniones, pero no se preocupen, la comida seguro estará buena, o al menos comestible, dijo, provocando carcajadas en algunos de los presentes. Clara, que estaba terminando de servir una bandeja de pequeños aperitivos, escuchó claramente el comentario desde la cocina. Cerró los ojos por un segundo y respiró hondo, dejando que el aire llenara sus pulmones como si buscara en ese gesto una fuerza renovada. Cuando Clara salió con la bandeja, Santiago la señaló con una sonrisa burlona. Ahí está mi querida esposa, la reina del hogar. Espero que esta vez no hayas quemado nada, ¿verdad? Todos rieron, y Clara, con una calma ensayada, simplemente dejó la bandeja en la mesa sin responder. Sus manos temblaban ligeramente, pero no lo suficiente para que alguien lo notara. Gracias, Clara, siempre tan eficiente, añadió Santiago con un tono que pretendía ser una mezcla de humor y halago. Clara asintió sin decir nada y se retiró nuevamente hacia la cocina, como si aquel lugar fuera el único refugio donde podía respirar sin sentir el peso de las miradas. La cena finalmente comenzó. Los platos fueron servidos, y la conversación se centró en temas variados, desde noticias locales hasta recuerdos de la infancia. Santiago, sin embargo, parecía decidido a mantener el foco en Clara. ¿Recuerdan cuando Clara intentó aprender a manejar? Fue un desastre. En menos de 5 minutos, terminó en la cuneta. Desde entonces decidimos que sería mejor que ella se quedara en casa, comentó, provocando otra ronda de risas. Clara, sentada al extremo opuesto de la mesa, apretó los cubiertos en sus manos. Su mirada se mantuvo fija en su plato, como si estuviera tratando de contener una tormenta que amenazaba con desbordarse. Los comentarios continuaron, uno tras otro, cada vez más enfocados en pequeñas situaciones que Santiago transformaba en grandes historias para alimentar la diversión de los demás. Clara sabía que muchas de esas anécdotas estaban distorsionadas, pero no era la primera vez que lo permitía. Desde el inicio de su matrimonio, había aprendido a callar, a asumir. Que Santiago simplemente era así y que no tenía sentido discutir. Pero esa noche algo era diferente. Había una sensación en el ambiente, un peso en su pecho que no podía ignorar. Uno de los invitados, quizás incómodo por el tono de las bromas, intentó cambiar de tema. Clara, este pernil está delicioso. ¿Es una receta tuya?, preguntó con amabilidad. Antes de que Clara pudiera responder, Santiago intervino rápidamente. Ah, no, esa receta es de mi mamá. Clara solo la sigue al pie de la letra, porque, bueno, ya sabemos que la creatividad en la cocina no es su fuerte. Esta vez, las risas no fueron tan entusiastas, y algunos incluso desviaron la mirada, incómodos. Clara levantó la vista y se encontró con los ojos del invitado, que parecían querer disculparse en silencio. Ella sonrió débilmente y asintió. Gracias, me alegra que les haya gustado, respondió finalmente. La velada continuó, pero el ambiente comenzaba a cambiar. Aunque Santiago seguía intentando mantener el tono ligero y divertido, algunas personas empezaban a notar el patrón en sus comentarios. La conversación se tornaba menos animada, y las risas eran cada vez menos frecuentes. Clara, por su parte, se mantenía en silencio, observando a su alrededor y recogiendo los fragmentos de valentía que sabía que necesitaría esa noche. Cuando todos habían terminado de cenar, Santiago se levantó con una copa de vino en la mano. Bueno, quiero hacer un brindis, anunció con entusiasmo. Por esta maravillosa noche, por la compañía de todos ustedes, y, claro, por mi querida esposa Clara, que hace su mejor esfuerzo para que estas reuniones sean posibles, aunque siempre haya algunos tropiezos en el camino. Levantó su copa, esperando que los demás lo siguieran. Algunos lo hicieron, aunque con menos entusiasmo que al inicio de la noche. Clara permaneció inmóvil, con la copa aún sobre la mesa. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Finalmente, Clara se levantó.
Su movimiento fue lento, pero seguro. La mirada de todos se volvió hacia ella, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Su expresión había cambiado. Ya no era la de alguien que intentaba desaparecer entre las sombras, sino la de una mujer que había tomado una decisión. Clara respiró hondo y, con una voz firme pero serena, comenzó a hablar. El silencio que llenó la sala cuando Clara se puso de pie fue casi palpable. Todos los ojos estaban sobre ella, incluso los de Santiago, quien, por primera vez en toda la noche, parecía un poco desconcertado. Clara sostuvo su copa con calma, sin tambalear, y recorrió la mesa con la mirada, encontrándose con cada uno de los invitados. Sus ojos brillaban, no de tristeza, sino de algo más profundo, algo que nadie había notado en ella antes. Una mezcla de fuerza contenida y determinación. Quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos por estar aquí esta noche, comenzó, su voz tranquila pero cargada de una firmeza que obligaba a todos a escucharla. Es un honor poder compartir nuestra mesa con personas a quienes apreciamos y respetamos. Sin embargo, hay algo que siento que debo decir, algo que he estado guardando durante mucho tiempo. Santiago la miraba con una mezcla de curiosidad e incomodidad. Intentó interrumpirla con un gesto, pero Clara levantó ligeramente la mano, sin apartar la mirada de los demás. Ese simple movimiento fue suficiente para que él retrocediera en su silla, sorprendido. Los demás se miraban entre sí, intentando descifrar qué estaba ocurriendo. Durante muchos años, he tratado de ser la mejor esposa posible. He hecho todo lo que estaba a mi alcance para que mi hogar sea un lugar de paz, para que mi esposo y nuestra familia puedan sentirse orgullosos. He trabajado en silencio, creyendo que mi esfuerzo sería suficiente, que mi amor hablaría por mí. Pero esta noche me doy cuenta de algo, el silencio no siempre es el camino correcto. Algunos de los invitados empezaron a removerse incómodos en sus asientos. Nadie esperaba que Clara rompiera la dinámica de la noche de esa manera, mucho menos con esas palabras. Santiago soltó una risa nerviosa, intentando aligerar el ambiente. Clara, querida, creo que estás exagerando. Todos sabemos que esto es solo diversión, no deberías tomarlo tan en serio. Pero Clara no le prestó atención. En cambio, continuó hablando, su voz ahora más firme. Diversión, eso es lo que llamas pasar años ridiculizándome frente a los demás, llamas bromas a exponerme constantemente, a hacerme sentir pequeña para que tú puedas lucir más grande. Su mirada se fijó en Santiago, y su tono no era agresivo, pero llevaba un peso que lo hizo retroceder un poco en su asiento. Yo he permitido esto durante demasiado tiempo, creyendo que era lo mejor para nuestra relación. Creyendo que si yo cedía, si me mantenía en silencio, todo estaría bien. Pero no lo está, Santiago. No lo ha estado durante mucho tiempo. Los invitados estaban completamente callados ahora. Nadie se atrevía a mover un músculo. Lucía, la cuñada de Clara, bajó la mirada, como si también se sintiera culpable de no haber intervenido antes. Ernesto, el hermano de Santiago, carraspeó suavemente, pero no dijo nada. Clara continuó. No quiero que esta noche sea recordada por las bromas sobre mí, por las risas a mi costa, o por el papel que siempre he jugado en estas reuniones, la esposa que simplemente sonríe y aguanta. No. Esta noche será diferente. Quiero que recuerden que hay un límite, que detrás de cada comentario, de cada palabra lanzada como si no importara, hay una persona que siente, que sufre, y que también merece respeto. Santiago parecía a punto de decir algo, pero Clara lo interrumpió antes de que pudiera abrir la boca. No, Santiago, esta vez tú escucharás. He pasado años escuchándote a ti. Ahora es mi turno. Se giró hacia los demás invitados, quienes seguían observándola en silencio. No les guardo rencor por haber participado en esto, por haber reído, por no haber dicho nada. Yo tampoco dije nada durante mucho tiempo, y eso solo permitió que continuara. Pero esta será la última vez. A partir de hoy, no permitiré que nadie, ni siquiera mi esposo, haga de mí un motivo de burla. El silencio en la habitación era absoluto.
Clara tomó un sorbo de su vino y colocó la copa sobre la mesa con delicadeza. Luego se dirigió nuevamente a Santiago, quien ahora estaba pálido. No estoy aquí para humillarte, ni para devolverte lo que me has hecho. Estoy aquí porque necesito que entiendas que lo que has estado haciendo no es amor. El amor no humilla, el amor no desprecia. El amor construye, respeta y valora. Y si alguna vez llegué a dudar de mi valor, ya no lo haré más. Santiago, ahora visiblemente afectado, no supo qué responder. Algunos invitados comenzaron a aplaudir suavemente, como si no pudieran contener el respeto que las palabras de Clara les inspiraban. La pequeña casa de Maracaibo, por primera vez en mucho tiempo, estaba llena de algo más que risas superficiales, estaba llena de verdad. Clara, de pie en medio de todos, era ahora una mujer que había recuperado su voz. La atmósfera en la sala permanecía cargada, como si las palabras de Clara hubieran cambiado por completo. La energía del lugar. Santiago, que siempre había tenido una respuesta rápida y una sonrisa lista, parecía haberse quedado sin palabras. Sus manos descansaban tensas sobre la mesa, y su mirada, antes segura y burlona, ahora buscaba refugio en cualquier lugar excepto en los ojos de Clara. Los invitados, por su parte, seguían inmóviles, como si temieran romper el silencio que se había instalado tras la declaración de Clara. Algunos miraban sus copas de vino, otros intercambiaban miradas nerviosas. Lucía, la cuñada, fue la primera en hablar, aunque su voz era casi un susurro. Clara, no sabía que te sentías así. Nunca imaginé, lo siento mucho. Ernesto, su esposo, le dio un ligero codazo, como si le pidiera que guardara silencio, pero ella lo ignoró. Sus palabras parecían sinceras, aunque también cargadas de culpa. Clara no buscaba compasión, y tampoco la esperaba. Su objetivo no era conseguir disculpas de los presentes, sino establecer límites claros. Por primera vez en años, había hablado, y no tenía intención de retroceder. Observó a Lucía y asintió con calma. No te culpo, Lucía. Sé que muchas veces este tipo de situaciones se normalizan, y nadie dice nada porque parece algo inofensivo. Pero ya no lo es. Hoy he decidido que no voy a callar más. Santiago, finalmente, levantó la mirada y trató de recuperar el control de la conversación. Clara, estás exagerando. Siempre hemos sido así. Es nuestra dinámica. Tú sabes que te quiero, y esto no es más que un poco de humor. No tienes por qué ponerte tan seria. Su tono era una mezcla de incomodidad y frustración, como si intentara minimizar lo que acababa de suceder. Pero Clara no lo dejó terminar. No, Santiago. No voy a permitir que reduzcas esto a solo humor una vez más. No se trata de un par de bromas, se trata de años de comentarios que han menospreciado lo que soy, lo que hago, y lo que valgo. Tú puedes llamarlo como quieras, pero yo ya no voy a justificarlo. Su tono seguía siendo firme, pero esta vez su voz se quebró ligeramente, revelando el peso emocional que llevaba consigo. Algunos invitados desviaron la mirada, claramente incómodos con la intensidad del momento. Santiago frunció el ceño, como si estuviera a punto de replicar, pero Ernesto, su hermano, intervino antes de que pudiera hacerlo. Santiago, creo que deberías escucharla. Clara tiene razón. Muchas veces nos reímos sin pensar en cómo se siente la otra persona. Yo mismo he participado en esto, y ahora me doy cuenta de que no estuvo bien. Su confesión fue recibida con murmullos de aprobación por parte de algunos invitados, mientras otros simplemente asentían en silencio. Clara aprovechó el momento para continuar. No espero que todo cambie de la noche a la mañana, ni que todos entiendan completamente lo que he pasado. Pero sí espero que respeten mi decisión. He pasado demasiado tiempo aceptando el papel de la esposa paciente, la que siempre aguanta, la que nunca se queja. Eso se acabó hoy. Sus palabras resonaron con fuerza, llenando cada rincón de la sala. Lucía, visiblemente afectada, miró a Santiago con una mezcla de reproche y compasión. Santiago, todos hemos sido testigos de cómo tratas a Clara en estas reuniones.
Puede que tú lo veas como algo normal, pero si ella dice que le duele, entonces tienes que escucharlo. No puedes ignorarlo. Su intervención fue como un eco de lo que muchos pensaban pero no se atrevían a decir. Santiago, acorralado por las miradas y las palabras de los demás, soltó un suspiro pesado y bajó la cabeza. Por primera vez, parecía estar considerando realmente lo que Clara decía. Tal vez tienes razón, admitió en voz baja, aunque con evidente dificultad. No me di cuenta de cuánto te estaba afectando. Pensé que todo esto era normal. Clara lo observó en silencio por un momento, evaluando la sinceridad de sus palabras. No buscaba una disculpa vacía, ni promesas que se desvanecieran al día siguiente. Lo que quería era un cambio real, un respeto genuino que se construyera con el tiempo. No espero que entiendas todo de inmediato, Santiago. Pero lo que sí espero es que empieces a reflexionar sobre tus palabras y tus acciones. Si realmente me quieres, como dices, entonces demuéstralo con respeto. La sala permanecía en silencio, salvo por el leve sonido de las copas siendo movidas sobre la mesa. Algunos invitados comenzaron a hablar en voz baja, tratando de aliviar la tensión, pero el ambiente seguía siendo pesado. Clara, por su parte, permaneció de pie, tranquila, pero con una determinación inquebrantable en su postura. Finalmente, Santiago asintió lentamente, como si estuviera procesando todo lo que había ocurrido. Lo siento, Clara. No tengo excusas. Solo puedo decir que lo siento. Y espero que puedas darme la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Sus palabras fueron sinceras, aunque tímidas, y Clara lo supo. No estaba lista para perdonarlo completamente, pero era un comienzo. Clara asintió y se sentó nuevamente. No había ganado una batalla, porque no se trataba de eso. Había ganado algo más importante, su voz, su dignidad y el respeto que nunca más estaría dispuesta a negociar. La cena continuó, pero la conversación en la mesa había cambiado. Ahora se hablaba de manera más pausada, con más cuidado. Y aunque la noche no terminó con risas estruendosas, terminó con algo mucho más valioso, reflexión. La cena continuó en un ambiente más calmado, pero claramente transformado. Cada palabra que los invitados intercambiaban llevaba un tono diferente, más cuidadoso, como si todos intentaran digerir lo ocurrido momentos antes. Santiago, quien siempre había sido el centro de atención, se encontraba en silencio, mirando su plato y evitando la mirada de Clara. Era evidente que las palabras de su esposa habían dejado una marca, una grieta en la fachada que durante años había construido alrededor de sí mismo. Clara, en cambio, se sentía ligera, aunque todavía con el corazón acelerado. Su mente repasaba cada palabra que había dicho, cada mirada que había recibido. No estaba acostumbrada a exponerse de esa manera, a hablar con esa firmeza frente a los demás. Pero algo dentro de ella le decía que había hecho lo correcto. Era la primera vez en años que sentía que se había escuchado a sí misma antes que a los demás. Lucía, sentada a la derecha de Clara, tomó su mano con suavidad. Clara, creo que no soy la única aquí que te debe una disculpa. Muchas veces me reí de las cosas que decía Santiago, y nunca pensé en cómo podías sentirte. Lo siento mucho. Sus ojos estaban llenos de genuino remordimiento, y su voz temblaba ligeramente. Clara apretó la mano de Lucía con un gesto cálido. Gracias, Lucía. Sé que no fue tu intención lastimarme, pero gracias por decirlo. Eso significa mucho para mí. Mientras tanto, Ernesto, el hermano mayor de Santiago, se aclaró la garganta y levantó la mirada hacia Clara. Nunca pensé que te sentirías así, Clara. Pero escucharte esta noche me hace darme cuenta de cuántas veces fui parte del problema, incluso sin darme cuenta. Creo que todos aquí tenemos mucho que reflexionar. Sus palabras resonaron en la mesa, y varios invitados asintieron en silencio, incapaces de ignorar el peso de lo que había sucedido. Santiago, sin embargo, permanecía en silencio, como si estuviera atrapado en sus propios pensamientos. Finalmente, tras un largo momento, levantó la cabeza y miró a Clara.
No sé cómo empezar a arreglar esto, dijo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Nunca pensé en lo que mis palabras podían significar para ti. Siempre asumí que era nuestra dinámica, algo normal entre nosotros. Pero esta noche, me doy cuenta de que estaba equivocado. Clara lo observó en silencio, evaluando la sinceridad de sus palabras. Había escuchado promesas vacías antes, pero algo en la voz de Santiago esta vez parecía diferente. Tal vez era la vulnerabilidad que nunca antes había mostrado, o el hecho de que ahora sabía que ella no iba a retroceder. No es solo cuestión de palabras, Santiago, respondió finalmente. Es una cuestión de respeto. Si quieres arreglar esto, empieza por demostrarme que puedes cambiar, no solo con palabras, sino con acciones. Eso tomará tiempo. Santiago asintió lentamente, como si estuviera aceptando una verdad que nunca había querido enfrentar. Haré lo que sea necesario, dijo con un tono firme, aunque todavía algo inseguro. Clara no respondió de inmediato. En su interior sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que no estaba dispuesta a volver a lo mismo de antes. Los invitados, al ver que la tensión comenzaba a disiparse, intentaron reanudar la conversación con temas más ligeros. Hablaron de noticias locales, de la crisis que afectaba a la ciudad y de anécdotas del pasado, pero ahora con un tono diferente, menos bullicioso y más reflexivo. Clara, aunque no participaba activamente en las conversaciones, se sentía aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había tomado el control de su propia vida, y eso le daba una sensación de paz que no había experimentado en años. Cuando la cena llegó a su fin, los invitados comenzaron a despedirse uno por uno. Muchos se acercaron a Clara para abrazarla, algunos para disculparse, otros simplemente para felicitarla por su valentía. Eres una mujer fuerte, Clara, dijo una de las amigas de Santiago antes de salir. Espero que esta noche sea el inicio de algo mejor para ti. Clara sonrió con gratitud, pero no dijo nada. Sabía que el verdadero cambio no vendría de las palabras de los demás, sino de las acciones que ella misma estaba dispuesta a tomar. Cuando la última puerta se cerró, Clara se quedó sola en la sala, recogiendo los platos vacíos y las copas olvidadas. Santiago apareció detrás de ella, sin saber muy bien qué decir. La miró en silencio durante un largo momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Clara, comenzó, pero ella lo interrumpió suavemente. No tienes que decir nada esta noche, Santiago. Las palabras ya no son suficientes. Vamos a necesitar tiempo, y no sé cómo terminará esto. Pero si realmente quieres cambiar, demuéstramelo con hechos. Santiago asintió, aceptando la condición de su esposa. Por primera vez, entendió que no sería fácil recuperar su confianza, pero también sabía que ya no tenía derecho a darla por sentada. Clara, por su parte, terminó de recoger los platos y se retiró a su habitación. Esa noche, mientras se recostaba en su cama, sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía, esperanza, no por Santiago, sino por ella misma. Por la primera vez en mucho tiempo, sabía que estaba eligiendo su propio camino. Esa noche, mientras la casa caía en silencio y el calor maravino parecía aflojar un poco su abrazo, Clara permaneció despierta en su cama, con la mirada fija en el techo. Los ecos de la conversación seguían resonando en su mente, no como un ruido molesto, sino como un recordatorio de lo que había logrado. Había hablado. Había alzado su voz después de años de callar. Aunque el camino hacia adelante aún era incierto, había dado el primer paso, y eso era suficiente para empezar. En la otra habitación, Santiago tampoco podía dormir. Se levantó varias veces, caminando en círculos como si buscara algo que no podía encontrar. Las palabras de Clara lo perseguían. Nunca antes se había detenido a considerar cómo se sentía ella, como sus bromas, que siempre pensó inofensivas, habían ido construyendo una pared invisible entre ellos. Había estado tan cómodo en su papel de hombre gracioso, de esposo encantador, que nunca había cuestionado el precio que eso tenía para Clara. Ahora lo veía, y la culpa lo aplastaba.
A la mañana siguiente, el sol de Maracaibo se coló entre las rendijas de las persianas, bañando la casa con su luz cálida. Clara se levantó temprano, como siempre, y se dirigió a la cocina. Preparó café negro, fuerte, como le gustaba a Santiago, y se sirvió un poco para sí misma. Mientras removía lentamente el azúcar en su taza, escuchó los pasos de Santiago acercándose. Se detuvo en la puerta, con una expresión que mezclaba cansancio y arrepentimiento. «Buenos días», dijo él, con un tono más suave de lo habitual. Clara levantó la mirada, sorprendida por el cambio en su voz. «Buenos días», respondió, sin mucho entusiasmo, pero tampoco con frialdad. Santiago se sentó en la mesa, frente a ella, y durante un momento ninguno de los dos dijo nada. Era un silencio pesado, lleno de palabras no dichas y emociones acumuladas. Finalmente, Santiago rompió el silencio. «Clara, he estado pensando mucho en lo que dijiste anoche. No tengo excusas. Fui un idiota, y lo peor de todo es que no me di cuenta de cuánto daño te estaba haciendo. Sé que pedirte perdón no es suficiente, pero quería empezar por ahí. Lo siento, de verdad». Clara lo escuchó en silencio, con los ojos fijos en su taza de café. Aunque sus palabras sonaban sinceras, sabía que no podía conformarse solo con eso. Había pasado demasiado tiempo aceptando disculpas vacías, promesas que se rompían con facilidad. Ahora necesitaba más. «Gracias por decirlo, Santiago. Pero como te dije anoche, las palabras ya no son suficientes. Necesito tiempo, y necesito ver cambios reales. No espero que cambies de un día para otro, pero sí espero que entiendas que ya no voy a tolerar el mismo comportamiento». Santiago asintió, bajando la mirada. Sabía que Clara tenía razón, pero también sabía que cambiar no sería fácil. Había pasado años siendo la persona que era, sin cuestionarse nada. Ahora tenía que enfrentarse no solo a sus errores, sino también a la posibilidad de perder a Clara si no lograba demostrarle que podía ser diferente. La mañana continuó en un ritmo pausado. Clara salió a comprar algunas cosas al mercado, mientras Santiago se quedó en casa, pensando en cómo podría comenzar a reparar el daño. Cuando Clara regresó, encontró la casa en un estado inusualmente ordenado. Santiago había limpiado la sala, recogido los platos que quedaban de la noche anterior, e incluso había barrido el piso. No era un gesto grande, pero Clara lo notó. Sin decir nada, continuó con su día, observando cada pequeño esfuerzo que Santiago hacía. Con el paso de los días, Santiago comenzó a mostrar más señales de cambio. Dejó de hacer comentarios sarcásticos, y aunque al principio parecía que estaba midiendo sus palabras por miedo, con el tiempo empezó a hablar con más sinceridad, con un interés genuino por lo que Clara tenía que decir. Por su parte, Clara no bajó la guardia. Sabía que era fácil caer en la comodidad de lo familiar, pero estaba decidida a no retroceder. Una tarde, mientras Clara regaba las plantas en el pequeño patio trasero, Santiago apareció con algo en las manos. Era una libreta de cuero marrón, sencilla, pero bonita. «Quiero que tengas esto», dijo, extendiéndosela. Clara lo miró con curiosidad. «¿Qué es?», preguntó, tomando la libreta. «Es para ti», respondió Santiago. «Quiero que escribas lo que sientes, lo que piensas. Cosas que quizá no te sientas cómoda diciendo en voz alta. Quiero leerte, entenderte y aprender de lo que escribas. Si decides compartirlo conmigo, claro. Si no, está bien también. Pero quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a escucharte». Clara no sabía qué decir. Era un gesto pequeño, pero cargado de significado. No era la solución a todos sus problemas, pero era un paso en la dirección correcta. Miró a Santiago y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez había una posibilidad de construir algo nuevo, algo mejor. «Gracias», dijo finalmente, sosteniendo la libreta contra su pecho. No era un perdón, ni una reconciliación completa. Pero era un inicio. Y en esa pequeña casa de Maracaibo, bajo el sol incansable de la ciudad, Clara decidió que,
por primera vez en años, también estaba dispuesta a darse la oportunidad de empezar de nuevo, pero esta vez, en sus propios términos. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de calma y expectación en la casa de Clara y Santiago. Ambos parecían caminar sobre un terreno nuevo, desconocido, donde cada gesto y cada palabra adquirían un peso distinto. Clara llevaba la libreta consigo a todas partes, aunque todavía no había escrito nada en sus páginas. La sostenía como un recordatorio de que ahora tenía un espacio propio, una herramienta para expresar lo que sentía, aunque aún no estuviera lista para hacerlo. Santiago, por su parte, seguía esforzándose por demostrar que estaba cambiando. Había dejado de lado las bromas y los comentarios sarcásticos, y aunque todavía era torpe al expresar sus emociones, se notaba que estaba intentando escuchar más y hablar menos. Clara lo observaba con cautela, agradeciendo los pequeños gestos, pero manteniendo una barrera protectora que él no se atrevía a cruzar. Una tarde, mientras Clara caminaba por el mercado de Maracaibo, buscando verduras frescas, se encontró con una vieja amiga, Alejandra. Era una mujer alegre, de cabello rizado y ojos vivaces, que había sido una parte importante de su vida antes de que Clara se casara. Se habían distanciado con los años, no por peleas, sino por las exigencias de la vida y las responsabilidades que cada una había asumido. Alejandra, al verla, se acercó con una sonrisa amplia y un abrazo cálido. «Clara, no lo puedo creer, ¿cuánto tiempo ha pasado?», exclamó Alejandra, sosteniéndola por los hombros para mirarla mejor. Clara sonrió, aunque algo tímida. «Demasiado, Alejandra, ¿cómo has estado?». Ambas comenzaron a conversar como si el tiempo no hubiera pasado, recordando momentos de su juventud y poniéndose al día sobre sus vidas actuales. Sin embargo, Alejandra no tardó en notar el cambio en Clara. La mujer fuerte y alegre que recordaba ahora parecía más reservada, como si llevara una carga que no estaba dispuesta a compartir. «Clara, ¿estás bien? No quiero meterme donde no me llaman, pero, no te veo como antes, ¿está todo bien en casa?», preguntó Alejandra con un tono genuino de preocupación. Clara dudó por un momento, pero luego, como si las palabras se liberaran por sí solas, comenzó a contarle a su amiga lo que había sucedido durante la cena, cómo se sentía. Y el esfuerzo que ahora estaba haciendo Santiago para cambiar. Alejandra la escuchó con atención, sin interrumpirla, y cuando Clara terminó, tomó sus manos con firmeza. «Clara, me alegra que hayas hablado. No sabes cuánto valor se necesita para hacer eso. Pero también quiero que recuerdes algo, no estás sola. Si en algún momento necesitas a alguien, aquí estoy, como siempre lo he estado». Las palabras de Alejandra llenaron a Clara de una calidez que hacía tiempo no sentía. Se despidieron con la promesa de volver a verse pronto, y mientras Clara regresaba a casa con su bolsa de verduras, se dio cuenta de algo importante: había pasado tanto tiempo centrada en su matrimonio, en ser la esposa que todos esperaban, que había descuidado sus propias relaciones, su propia red de apoyo. Ahora sabía que no tenía que cargar con todo sola. Cuando llegó a casa, encontró a Santiago en el patio, regando las plantas. Se detuvo un momento para observarlo. Había algo diferente en él, una quietud que antes no tenía, como si finalmente estuviera aprendiendo a estar presente en el momento. Al verla, Santiago sonrió tímidamente. «¿Cómo estuvo el mercado?», preguntó. Clara dejó la bolsa sobre la mesa de la cocina y se acercó a él. «Estuvo bien. Me encontré con Alejandra, ¿te acuerdas de ella? Hace años que no la veía». Santiago asintió, aunque parecía un poco incómodo. Sabía que Alejandra siempre había sido alguien importante en la vida de Clara, y por un momento se preguntó si ella le habría hablado de él, de sus errores. Clara, percibiendo su incomodidad, decidió cambiar el tema. «Gracias por regar las plantas. Se ven mejor que nunca». Santiago sonrió, aliviado, y continuó con lo que estaba haciendo. Aunque las palabras eran pocas, el gesto de gratitud de Clara lo llenó de una esperanza que no había sentido en días. Esa noche, después de la cena, Clara finalmente abrió la libreta.
Se sentó en la sala, con una taza de té caliente, y comenzó a escribir. No era un diario ni una carta, simplemente dejó que las palabras fluyeran, escribiendo sobre sus emociones, sus miedos y sus esperanzas. Fue un proceso lento, pero con cada línea sentía que se liberaba un poco más de todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Cuando terminó, cerró la libreta y la colocó sobre la mesa. Santiago, que había estado en la cocina lavando los platos, se acercó y la miró con curiosidad. ¿Escribiste algo?, preguntó con suavidad. Clara sintió, pero no ofreció más detalles. Tal vez algún día lo compartas conmigo, dijo él, sin presionarla. Clara lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, le ofreció una sonrisa genuina. Esa noche, mientras ambos se preparaban para dormir, Clara sintió que algo dentro de ella empezaba a sanar. El camino por delante seguía siendo incierto, pero por primera vez en años, sentía que no estaba completamente sola. Había recuperado una parte de sí misma, y eso era algo que nadie podría quitarle. Los días comenzaron a fluir con una tranquilidad diferente en la casa de Clara y Santiago. Aunque el pasado seguía presente como un recordatorio de lo que debía cambiar, había algo nuevo en el ambiente, una mezcla de reflexión, esfuerzo y esperanza. Clara sentía que, poco a poco, estaba recuperando no solo su voz, sino también el control de su vida. La libreta se había convertido en su confidente, un espacio donde podía plasmar sus emociones y liberar el peso de los años de silencio. Santiago, por su parte, continuaba haciendo pequeños cambios. Aunque aún se sentía torpe en su intento de reconstruir su relación con Clara, estaba dispuesto a intentarlo. Había dejado de lado las bromas y comentarios que antes consideraba inofensivos, y en su lugar, buscaba maneras de demostrar con acciones lo que sus palabras ya no podían expresar por sí solas. Sin embargo, sabía que ganarse nuevamente la confianza de Clara no sería rápido ni fácil. Una tarde, Clara decidió tomar un descanso de las tareas del hogar y salir a caminar por el vecindario. Había pasado mucho tiempo sin darse un momento para sí misma, y la idea de reconectar con el mundo exterior le resultaba refrescante. Las calles de Maracaibo estaban llenas de vida, a pesar de las dificultades económicas que todos enfrentaban. Los niños corrían descalzos por las aceras, las vecinas conversaban desde los balcones, y el aroma del café recién colado se mezclaba con el de las arepas que se cocinaban en algún rincón cercano. Mientras caminaba, Clara pensaba en cómo había cambiado su percepción de sí misma en tan poco tiempo. Antes de aquella noche en la cena, se había acostumbrado a aceptar su vida tal como era, creyendo que no tenía otra opción. Ahora, por primera vez, veía una posibilidad de algo mejor, no solo en su relación con Santiago, sino también en la relación que tenía consigo misma. En su recorrido, se encontró nuevamente con Alejandra, quien estaba sentada frente a su casa arreglando unas macetas de flores. Alejandra, al verla, la llamó con una sonrisa amplia. «Clara. Qué alegría verte otra vez. Ven, siéntate un rato conmigo». Clara aceptó la invitación y se unió a ella, disfrutando de la sombra de un árbol cercano. La conversación comenzó ligera, hablando de las plantas y del calor habitual de la ciudad, pero pronto tomó un tono más profundo. «Clara», dijo Alejandra, mirándola con seriedad, «he estado pensando mucho en lo que me contaste el otro día. Me alegra que hayas hablado, que hayas puesto límites, pero también quiero preguntarte algo, ¿qué quieres para ti? No para Santiago, ni para los demás. Para ti». La pregunta tomó a Clara por sorpresa. Había estado tan concentrada en arreglar las cosas con Santiago y en recuperar su voz que no se había detenido a pensar en lo que realmente quería para sí misma. Guardó silencio por un momento, buscando una respuesta. «No lo sé», admitió finalmente. «Creo que nunca me lo había preguntado de verdad. Siempre he pensado en lo que los demás esperan de mí, pero no sé qué quiero yo». Alejandra asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Es normal, Clara. Nos pasa a muchas. Pero este es el momento de empezar a descubrirlo. Tómate el tiempo que necesites, pero no te olvides de ti misma. Mereces ser feliz,
más allá de cualquier relación o circunstancia. Las palabras de Alejandra resonaron en Clara durante el resto del día. Al regresar a casa, se sentó en el patio con su libreta y comenzó a escribir, esta vez enfocándose en sus propios deseos y sueños. Al principio, fue difícil. ¿Qué quería realmente? ¿Qué la hacía feliz? ¿Qué la motivaba? Las preguntas eran tantas que se sintió abrumada, pero sabía que debía enfrentarlas y quería avanzar. Mientras escribía, Santiago salió al patio y la encontró absorta en sus pensamientos. No quiso interrumpirla, pero Clara notó su presencia y lo invitó a sentarse. Estoy tratando de descubrir qué quiero para mí misma, le dijo con franqueza, algo que antes no habría hecho. Santiago la miró con una mezcla de curiosidad y respeto. Eso es bueno, Clara. Es importante. Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte en lo que decidas, incluso si eso significa que yo no soy parte de tus planes. Clara lo observó en silencio, sorprendida por sus palabras. No esperaba que Santiago mostrara ese nivel de comprensión. Aunque todavía había mucho trabajo por hacer, ese gesto le demostró que él estaba empezando a entender la profundidad de sus necesidades. Gracias, Santiago. Eso significa mucho para mí. Esa noche, mientras Clara escribía una lista de cosas que quería explorar y lograr, sintió una chispa de entusiasmo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Decidió que comenzaría a tomar pequeñas acciones para redescubrir quién era y qué deseaba. Tal vez aprender algo nuevo, reconectar con viejos amigos, o simplemente dedicar tiempo a actividades que le trajeran alegría. Por primera vez, Clara veía su vida como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. Y aunque el camino con Santiago seguía siendo incierto, Clara entendió que su felicidad no dependería únicamente de él ni de nadie más. Había recuperado su voz, pero ahora era el momento de encontrar su propósito y su propia identidad. Clara despertó al día siguiente con una sensación diferente. Había algo nuevo dentro de ella, una energía que hacía tiempo no sentía. Se levantó temprano, preparó su café y, mientras la casa aún estaba en silencio, tomó su libreta y comenzó a escribir nuevamente. Esta vez, sus palabras no eran solo sobre sus emociones o sobre el pasado, eran un mapa para su futuro. Escribió sobre las cosas que quería intentar, los lugares que quería visitar y las habilidades que siempre había deseado aprender pero nunca se había permitido explorar. Mientras anotaba sus pensamientos, escuchó los pasos de Santiago acercándose. Él apareció en la cocina con una sonrisa tímida y un saludo tranquilo. ¿Madrugaste?, preguntó, notando la libreta sobre la mesa. Clara asintió mientras removía su café. Quería aprovechar la calma para organizar mis pensamientos. Santiago miró la libreta con curiosidad, pero no preguntó qué había escrito. Había aprendido que Clara necesitaba su espacio, y respetarlo era una parte crucial de los cambios que estaba intentando hacer. En lugar de insistir, tomó una taza de café para sí mismo y se sentó frente a ella. He estado pensando en algo, comenzó, rompiendo el silencio. Clara levantó la vista, esperando que continuara. Quiero saber si estarías dispuesta a salir conmigo este fin de semana. Nada complicado, solo nosotros dos. Tal vez podamos ir al parque o a algún lugar que te guste. Quiero pasar tiempo contigo, pero de una manera diferente. Quiero conocerte mejor, Clara. La propuesta la tomó por sorpresa. Durante años, Santiago nunca había mostrado interés en conocerla más allá de las rutinas diarias. Siempre había dado por sentado quién era ella y cómo funcionaba su relación. Esta invitación, aunque sencilla, era diferente. Clara lo pensó por un momento y luego asintió. Está bien, pero con una condición, dijo, esbozando una pequeña sonrisa. Nada de bromas, nada de sarcasmo. Solo una conversación honesta. Santiago asintió rápidamente. Prometido. El resto de la semana transcurrió con normalidad, pero Clara no pudo evitar sentirse nerviosa ante la idea de salir con Santiago. Era como si estuvieran redescubriendo su relación desde cero, y eso la hacía sentir vulnerable, pero también esperanzada.
Por su parte, Santiago parecía más atento, más consciente de las pequeñas cosas que antes ignoraba. Si Clara estaba ocupada con algo, él ofrecía su ayuda sin que ella se lo pidiera. Si veía que estaba cansada, le sugería que descansara. Mientras él terminaba lo que estuviera pendiente. El sábado llegó rápidamente. Santiago apareció en la puerta del cuarto de Clara, vestido con una camisa limpia y unos jeans, algo inusualmente sencillo para él. ¿Lista?, preguntó con una sonrisa nerviosa. Clara asintió y tomó su bolso, lista para ver qué tenía planeado. El paseo los llevó al Parque Vereda del Lago, uno de los pocos lugares en Maracaibo donde el bullicio de la ciudad se desvanecía en medio de árboles y vistas al lago. Caminaron juntos por los senderos, hablando de cosas simples al principio, el clima, las familias que jugaban cerca, los vendedores ambulantes que ofrecían helados y refrescos. Pero poco a poco, la conversación se fue profundizando. ¿Por qué decidiste invitarme aquí?, preguntó Clara mientras se sentaban en un banco bajo la sombra de un árbol. Santiago se tomó un momento antes de responder. Porque me di cuenta de que, en todos estos años, nunca me tomé el tiempo para hacer algo que realmente disfrutáramos juntos. Siempre asumí que las cosas eran como tenían que ser, pero nunca pensé en lo que tú querías o necesitabas. Quiero cambiar eso. Clara lo observó con atención, buscando señales de sinceridad en su expresión. Aunque sus palabras parecían genuinas, sabía que el cambio no era algo que pudiera medirse en un solo día. Aún así, decidió darle el beneficio de la duda. Gracias por intentarlo, dijo finalmente. Eso significa mucho para mí. Mientras caminaban de regreso al auto, Santiago señaló un pequeño puesto de libros usados cerca de la entrada del parque. ¿Quieres echar un vistazo?, preguntó. Clara sonrió al ver el puesto. Era algo que le encantaba hacer, pero que había dejado de hacer por falta de tiempo o energía. Claro, respondió, acercándose a los estantes improvisados llenos de libros polvorientos. Pasaron un rato revisando títulos y comentando sobre las portadas más curiosas. Santiago incluso encontró un libro de cocina antiguo que creyó que podría interesarle a Clara y se lo compró. Aunque era un gesto pequeño, fue significativo para ella. Era una muestra de que Santiago estaba prestando atención de una manera que no había hecho antes. Cuando regresaron a casa, Clara se sintió diferente. El paseo había sido sencillo, pero lleno de pequeños momentos que demostraban que las cosas podían ser diferentes y ambos estaban dispuestos a trabajar en ello. Esa noche, mientras escribía en su libreta, Clara anotó una frase que se quedó grabada en su mente: no sé si todo saldrá bien, pero estoy dispuesta a intentarlo, por mí y por lo que quiero construir. Santiago, desde la sala, hojeaba el libro de cocina y pensaba en qué receta podría intentar con Clara. Ambos, aunque con pasos cautelosos, estaban empezando a reconstruir no solo su relación, sino también sus propias vidas, cada uno desde su propio lugar. Los días posteriores al paseo en el parque marcaron un cambio sutil pero notable en la relación entre Clara y Santiago. Aunque ambos seguían siendo cautelosos, algo en la dinámica había cambiado. Santiago, ahora más consciente de sus palabras y acciones, se esforzaba por demostrar que estaba dispuesto a cambiar. Clara, por su parte, se permitía observar esos esfuerzos sin bajar la guardia, manteniendo el compromiso consigo misma de priorizar sus propios deseos y necesidades. Una tarde, mientras Clara revisaba su lista de cosas que quería explorar, su mirada se detuvo en un punto que había subrayado varias veces: aprender algo nuevo. Siempre había sentido curiosidad por la costura, recordando cómo su abuela pasaba horas creando hermosos vestidos con su vieja máquina de coser. Inspirada por ese recuerdo, decidió dar el primer paso. Buscó en el vecindario y encontró un pequeño taller de costura que ofrecía clases semanales. Cuando compartió la noticia con Santiago durante la cena, él la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Eso suena increíble, Clara, ¿cuándo empiezas?», preguntó, genuinamente interesado. Clara notó el entusiasmo en su voz, algo que no esperaba. «El lunes», respondió con una sonrisa tímida. «Siempre quise aprender, pero nunca pensé que tendría el tiempo o la oportunidad». Santiago asintió y, después de un momento de silencio, añadió: «Quiero que sepas que te apoyo en esto. Si necesitas tiempo, espacio o cualquier otra cosa, cuenta conmigo». Clara agradeció sus palabras, pero en el fondo sabía que lo importante era cómo se sentiría al hacer algo solo para ella. El lunes llegó, y Clara asistió a su primera clase con cierto nerviosismo.
El taller estaba ubicado en una pequeña sala iluminada por grandes ventanas, con varias mesas cubiertas de telas de colores y máquinas de coser antiguas pero bien cuidadas. La maestra, una mujer amable llamada Beatriz, la recibió con una cálida sonrisa. Bienvenida, Clara. Este es tu espacio para crear. No tengas miedo de cometer errores, aquí estamos para aprender. Clara se sintió cómoda rápidamente. Aprender a manejar la máquina de coser fue un desafío, pero también una experiencia emocionante. Al terminar la clase, había logrado coser una pequeña bolsa de tela que, aunque imperfecta, la llenó de orgullo. Mientras volvía a casa con su creación en la mano, sintió una chispa de entusiasmo que hacía tiempo no experimentaba. Cuando llegó, Santiago la estaba esperando en la sala, revisando algunos papeles del trabajo. Al verla entrar con la bolsa de tela, levantó la mirada y sonrió. ¿La hiciste tú?, preguntó con genuina admiración. Clara asintió, mostrando la pieza con algo de timidez. No es perfecta, pero es un comienzo. Santiago tomó la bolsa y la examinó cuidadosamente. Es increíble, Clara. Estoy orgulloso de ti. Su tono era sincero, y por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que esas palabras no eran solo cumplidos vacíos, sino un reconocimiento genuino de su esfuerzo. Con el tiempo, las clases de costura se convirtieron en un ritual semanal para Clara. Cada sesión era una oportunidad para desconectarse de las preocupaciones y concentrarse en algo que la hacía sentir viva. Poco a poco, comenzó a mejorar, creando piezas más complejas y explorando su creatividad de maneras que nunca había imaginado. Santiago, mientras tanto, seguía trabajando en su propio proceso de cambio. Había comenzado a leer libros sobre relaciones y comunicación, algo que nunca antes habría considerado necesario. También había reducido su tiempo frente a la televisión y, en cambio, dedicaba más tiempo a conversar con Clara o a ayudar con las tareas del hogar. Aunque todavía había momentos incómodos y ocasionales malentendidos, ambos sentían que estaban avanzando. Una noche, mientras Clara cosía un mantel para la mesa del comedor, Santiago se sentó a su lado, observándola en silencio. Después de un rato, dijo, Clara, he estado pensando en algo. Durante años, siempre pensé que sabía lo que era lo mejor para nosotros, pero ahora me doy cuenta de que nunca te pregunté qué querías realmente. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte, para apoyarte en esta nueva etapa, quiero saberlo. Clara dejó de coser por un momento y lo miró. Sus palabras, aunque simples, llevaban un peso significativo. Santiago, lo que más necesito es que sigas haciendo lo que estás haciendo ahora, escuchar, respetar y darme espacio para ser yo misma. Si puedes hacer eso, entonces estaremos bien. Santiago asintió, entendiendo la profundidad de lo que Clara pedía. Aunque el camino todavía era largo, sentía que ambos estaban construyendo algo diferente, algo más sólido que antes. Esa noche, mientras Clara se preparaba para dormir, escribió en su libreta, hoy me sentí vista y escuchada. Estoy encontrando mi voz y mi espacio, y eso es todo lo que necesito para seguir adelante. El viaje no estaba terminado, pero por primera vez, Clara sentía que estaba exactamente donde debía estar, en control de su vida y en paz consigo misma. Al amanecer del día siguiente, Clara se despertó con una sensación de serenidad que hacía tiempo no experimentaba. El canto de los pájaros y la luz suave que entraba por las cortinas parecían armonizar con el nuevo ritmo que había encontrado en su vida. Santiago ya no era el primero en levantarse y dirigirse a sus rutinas apuradas, ahora, por las mañanas, solía acompañarla en el desayuno. Esa nueva dinámica, aunque sutil, representaba un cambio importante. Clara se dirigió a la cocina, preparó café y cortó algunas frutas mientras pensaba en los planes del día. Mientras se concentraba en lo que hacía, Santiago apareció en la puerta, aún en pijama, con una expresión relajada. ¿Hoy tienes clases de costura?, preguntó mientras se servía una taza de café. Clara asintió, con una sonrisa tranquila. Sí, hoy empezaremos a trabajar en prendas más grandes. Beatriz dice que es el siguiente paso. Eso suena emocionante, respondió Santiago. Si necesitas algo, solo dímelo. Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte. Clara lo miró, sorprendida por lo natural que comenzaban a sentirse esas palabras en él. Había sido un largo camino llegar hasta ese punto, pero la sinceridad en su voz hacía que cada gesto contara. Gracias, Santiago, dijo, con un tono que reflejaba tanto gratitud como cautela. Apreciaba el esfuerzo, pero aún había una parte de ella que se mantenía firme en no volver a ceder más de lo necesario.
Después del desayuno, Clara se dirigió al taller con la misma emoción que un niño en su primer día de escuela. Cada clase representaba no solo un aprendizaje práctico, sino también un símbolo de su crecimiento personal. Mientras cosía las primeras puntadas de un vestido simple, Beatriz se acercó y elogió su progreso. Clara, tienes talento. Esto no es solo habilidad, es dedicación, y tú tienes eso en abundancia. Las palabras de Beatriz resonaron en ella durante todo el día. Por mucho tiempo, Clara había creído que no tenía ningún talento especial, que su vida estaba destinada a ser una sucesión de días monótonos dedicados a los demás. Pero ahora, estaba comenzando a ver su potencial, a descubrir que había algo dentro de ella que merecía ser explorado. Al regresar a casa esa tarde, Clara traía consigo no solo su trabajo del día, sino también una nueva confianza. Santiago la recibió con una sonrisa y una copa de papelón con limón que había preparado. Pensé que algo fresco te vendría bien después de la clase, dijo, entregándosela. Clara aceptó la bebida con gratitud, notando nuevamente los pequeños cambios en él. Esa noche, mientras ambos cenaban juntos, Santiago rompió el silencio. He estado pensando en algo, Clara. Durante mucho tiempo, nuestra relación giró en torno a lo que yo quería, a lo que yo pensaba que era importante. Pero ahora entiendo que no se trata solo de mí, ni siquiera de nosotros como pareja. También se trata de ti como individuo. Quiero que sepas que voy a seguir trabajando en esto, aunque tome tiempo. Clara lo escuchó con atención, y aunque sus palabras eran alentadoras, sabía que el verdadero cambio se medía en acciones. Sin embargo, decidió expresar lo que sentía en ese momento. Aprecio que estés reflexionando, Santiago. Yo también estoy aprendiendo a priorizarme, y aunque esto no ha sido fácil, creo que estamos avanzando. Los días se convirtieron en semanas, y las pequeñas mejoras se acumulaban. Clara, ahora más conectada con sus pasiones, comenzó a considerar la posibilidad de vender algunas de las prendas que cosía. Beatriz le sugirió participar en una feria artesanal local, y aunque al principio dudó, finalmente decidió intentarlo. El día de la feria llegó, y Santiago insistió en ayudarla a montar su pequeño puesto. Mientras Clara organizaba sus prendas con cuidado, sintió una oleada de orgullo. Ese momento era suyo, un reflejo del trabajo que había hecho para recuperar su identidad y su independencia. Santiago, desde un lado del puesto, observaba con admiración cómo Clara interactuaba con los visitantes, mostrando sus creaciones con entusiasmo. Por primera vez, entendió que el éxito de Clara no era algo que debía intimidarlo, sino algo que podía celebrar junto a ella. Esa noche, de regreso a casa, Clara miró el cielo estrellado mientras sostenía la libreta en sus manos. Al abrirla, escribió: Hoy sentí algo nuevo, no miedo, no inseguridad, sino orgullo. No solo por lo que estoy logrando, sino por haber tenido el valor de empezar. El camino sigue, pero por primera vez, siento que estoy avanzando hacia algo que realmente importa, mi propia felicidad. Santiago, al verla escribir, sonrió y se sentó a su lado en el pequeño patio. Sin decir una palabra, le ofreció su compañía, dejando que el silencio hablara por ambos. Esa noche, Clara supo que su vida había cambiado para siempre, no porque Santiago lo hubiera hecho todo bien, sino porque ella había elegido su propio camino y había decidido no mirar atrás. Con el tiempo, Clara comenzó a notar que su vida tomaba un nuevo rumbo, no porque las cosas hubieran vuelto a ser como antes, sino porque estaba construyendo algo completamente diferente. Su negocio de costura empezó a crecer lentamente, impulsado por el boca a boca de las personas que admiraban sus creaciones. Las prendas que diseñaban no eran solo ropa, llevaban en cada puntada un pedazo de su historia, de su esfuerzo por redescubrirse y de su decisión de priorizarse. Santiago seguía mostrando su apoyo de maneras pequeñas pero significativas. Se había convertido en su mayor admirador, ayudándola a organizarse para las ferias y haciendo lo posible por facilitarle el tiempo y el espacio que necesitaba para trabajar. Aunque todavía tenían momentos difíciles, el cambio en ambos era evidente. Clara ya no callaba cuando algo la incomodaba, y Santiago, en lugar de ponerse a la defensiva, escuchaba y reflexionaba antes de responder. Una tarde, mientras Clara trabajaba en su taller improvisado en casa, Santiago apareció con una gran caja entre las manos. ¿Qué es eso?, preguntó Clara, levantando la vista de la tela que estaba cosiendo. Santiago dejó la caja sobre la mesa y la abrió con una sonrisa tímida. Dentro había una máquina de coser nueva, moderna y mucho más eficiente que la antigua que Clara había estado usando.
Pensé que esto podría ayudarte con tus proyectos, dijo, rascándose la nuca con nerviosismo. Sé que la otra tiene valor sentimental, pero quería darte algo que hiciera tu trabajo más fácil. Clara se quedó sin palabras. Miró la máquina de coser y luego a Santiago, sintiendo un torrente de emociones. Gracias, dijo finalmente, conmovida. Es un gesto muy lindo, Santiago. Pero quiero que entiendas algo, no estoy haciendo esto para facilitar mi trabajo. Estoy haciendo esto para demostrarme que puedo lograrlo. Esta máquina es un regalo hermoso, pero lo que más valoro es que estés mostrando interés en lo que hago. Santiago asintió, entendiendo que no se trataba solo del objeto, sino del significado detrás de sus acciones. Lo sé, Clara. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, de la forma en que siempre debí estarlo. Con el paso de los meses, Clara continuó construyendo su negocio y su vida. Sus prendas empezaron a ser reconocidas en el vecindario, y pronto recibió encargos más grandes. Beatriz, su maestra, le sugirió abrir un pequeño taller donde pudiera enseñar a otras mujeres lo que había aprendido. Al principio, la idea le parecía abrumadora, pero luego pensó en cuánto había cambiado su vida desde que decidió tomar sus primeras clases. Si podía ayudar a otras mujeres a encontrar su propio camino, sabía que valdría la pena. Cuando compartió la idea con Santiago, él reaccionó con entusiasmo. Es una gran idea, Clara. Puedo ayudarte a buscar un lugar y organizar todo lo necesario. Sé que esto será un éxito. Gracias, Santiago. Pero quiero hacerlo a mi manera, paso a paso. Este es mi proyecto, y quiero ser yo quien lo construya. Santiago comprendió su deseo y se comprometió a apoyarla sin interferir. Clara comenzó a buscar un espacio pequeño que pudiera alquilar, y con el tiempo, encontró un local modesto en el centro del vecindario. Lo decoró con colores vivos y colocó una gran mesa en el centro para las clases. Pronto, otras mujeres comenzaron a inscribirse, atraídas no solo por el deseo de aprender costura, sino también por la historia de Clara, que se había convertido en una inspiración para muchas. El día de la inauguración, Clara dio un pequeño discurso frente a las personas que habían venido a apoyarla. Su voz era firme, y sus palabras resonaban con una confianza que antes no tenía. Esto no es solo un taller de costura. Es un espacio para crear, para aprender, y para recordar que siempre podemos empezar de nuevo, sin importar las circunstancias. Santiago la observaba desde el fondo de la sala, con una mezcla de orgullo y humildad. Sabía que el camino no había sido fácil, y que todavía quedaba mucho por recorrer. Pero lo que más admiraba de Clara era su determinación, su capacidad de transformar el dolor y la lucha en algo hermoso. Esa noche, mientras Clara cerraba el taller después de un día lleno de emociones, escribió en su libreta. Hoy me di cuenta de algo importante, no importa cuán rota me haya sentido en el pasado, siempre hay una manera de reconstruirse. Y lo mejor de todo es que, esta vez, estoy construyendo algo que es verdaderamente mío. Y con esa certeza, Clara supo que había encontrado no solo su voz, sino también su propósito. Ahora, su vida era un testimonio de lo que significa superar los desafíos, creer en uno mismo y encontrar la fuerza para comenzar de nuevo. Con el tiempo, el taller de costura de Clara se convirtió en un espacio vibrante y lleno de vida. Mujeres de todas las edades acudían no solo para aprender a coser, sino también para encontrar una comunidad, un lugar donde sentirse apoyadas y comprendidas. Clara no solo enseñaba técnicas de costura, compartía su historia con aquellas que llegaban buscando algo más que habilidades prácticas. Había creado un refugio, un espacio de empoderamiento donde cada puntada era un acto de reconstrucción personal. Santiago también había encontrado su lugar en este nuevo capítulo de sus vidas. Aunque se mantenía al margen del taller, siempre estaba disponible para ayudar con las tareas logísticas o apoyar en eventos especiales. Había dejado de intentar controlar el ritmo de las cosas y, en cambio, se enfocaba en aprender a ser un compañero presente y respetuoso. Sus esfuerzos constantes, aunque imperfectos, demostraban que estaba comprometido con su propio crecimiento. Un día, mientras Clara organizaba las telas en el taller, una joven llamada Mariela se acercó tímidamente. Tenía unos 17 años y parecía nerviosa. Señora Clara, dijo con un tono suave, ¿podría enseñarme a coser? No tengo mucho dinero, pero puedo ayudar con lo que necesite. Clara, recordando su propia lucha por encontrar su voz y su propósito, sonrió con calidez. Mariela, no te preocupes por el dinero. Aquí lo importante es que quieras aprender. Si estás dispuesta a trabajar duro,
eres bienvenida. Mariela comenzó a asistir al taller regularmente y poco a poco se convirtió en una de las estudiantes más dedicadas. Clara veía en ella un reflejo de su propio pasado, una joven buscando un lugar en el mundo, deseando demostrar su valía. Mariela no tardó en ganar confianza, y pronto sus creaciones comenzaron a destacar. Clara, con paciencia y cariño, la guió no solo en el arte de la costura, sino también en el camino de encontrar su propia fuerza interior. Una tarde, mientras Clara revisaba algunos diseños en el taller, Santiago apareció con una expresión pensativa. Estaba pensando, dijo mientras se sentaba frente a ella, en todo lo que has logrado. Este lugar, las personas que vienen aquí, lo que les das, es increíble, Clara. Estoy orgulloso de ti. Clara lo miró con una mezcla de gratitud y humildad. Gracias, Santiago. Pero no lo hice sola. Encontré apoyo en personas como Beatriz, en mis estudiantes y también en mí misma. Este lugar es el resultado de muchas manos y corazones. Santiago asintió, comprendiendo lo que Clara quería decir. A veces pienso en cómo eran las cosas antes, en cuanto me equivoqué al no ver lo que realmente importaba. Pero estoy agradecido de que me hayas dado la oportunidad de ser parte de este nuevo comienzo. Clara respiró profundamente, dejando que las palabras de Santiago calaran en ella. Habían recorrido un largo camino juntos, y aunque el proceso había sido doloroso, sabía que ambos habían cambiado para mejor. Lo importante es que aprendimos, Santiago. Cada paso nos trajo hasta aquí, y eso es lo que realmente importa. El taller pronto comenzó a ganar reconocimiento en el vecindario, y Clara fue invitada a participar en una feria más grande en el centro de Maracaibo. Aunque se sentía un poco intimidada, decidió aceptar el desafío. Junto con sus estudiantes, prepararon una colección de prendas que mostraban no solo su habilidad, sino también las historias detrás de cada pieza. Durante el evento, Clara se encontró rodeada de personas interesadas en su trabajo, haciendo preguntas y admirando las creaciones expuestas. Entre los visitantes, un periodista local se acercó para entrevistarla. Clara, comenzó, su taller ha cambiado la vida de muchas personas en esta comunidad, que la motivó a empezar este proyecto. Clara, con una sonrisa tranquila, respondió, quería demostrarme a mí misma que podía ser más de lo que alguna vez pensé. Pero lo que realmente me motivó fue la idea de que todas merecemos un espacio donde podamos crecer, aprender y sentirnos valoradas. Este taller no es solo mío, es de... Clara tomó una pausa antes de terminar su respuesta al periodista, dejando que el murmullo de la feria llenara el aire por un momento. Miró a su alrededor, a las mujeres que habían encontrado un lugar en su taller, a Santiago observándola desde un rincón con una sonrisa de apoyo genuino, y a Mariela, cuya expresión radiante era un reflejo de lo que significaba recuperar la esperanza. Este taller no es solo mío, es de todas las mujeres que han decidido levantarse, que han elegido creer en sí mismas y construir algo nuevo. Es un lugar donde cada puntada es una declaración, estamos aquí, somos fuertes, y merecemos ocupar nuestro espacio en el mundo. El periodista, visiblemente conmovido, asintió mientras anotaba sus palabras. Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, una mujer entre la multitud dio un paso adelante. Era una anciana de rostro arrugado, con las manos gastadas por años de trabajo, pero con una mirada viva y llena de determinación. Quiero decir algo, dijo, su voz quebrada por la emoción. El público alrededor de la feria se volvió hacia ella, y un silencio expectante cayó sobre la multitud. Clara, no te conozco personalmente, pero he escuchado tu historia. Tu valor, tu esfuerzo, han inspirado a tantas personas, incluida yo. Hoy vine aquí para aprender de ti, porque estoy lista para empezar de nuevo, aunque mis manos ya no sean jóvenes. Clara sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Se acercó a la mujer y la tomó de las manos con suavidad. Nunca es tarde para empezar, le dijo con una sonrisa. Siempre hay espacio para crecer, para aprender y para soñar, sin importar la edad. El gesto desencadenó aplausos espontáneos entre los asistentes. Personas de todas las edades, muchas de las cuales habían llegado solo por curiosidad, se sintieron inspiradas por el momento. Clara se dio cuenta de que lo que había comenzado como un acto personal de recuperación se había convertido en algo mucho más grande, un movimiento, una fuente de esperanza para quienes creían que no tenían otra oportunidad. Cuando terminó la feria, Clara regresó a casa exhausta pero llena de gratitud. Santiago estaba a su lado, ayudándola a descargar las bolsas y los materiales del día. Mientras colocaba las cosas en su lugar, Santiago la miró y dijo, hoy vi algo increíble,
Clara. No solo estás cambiando tu vida, estás transformando la vida de otros. Estoy seguro de que esto es solo el principio. Clara sonrió, pero antes de responder, se dirigió a su habitación, tomó su libreta y escribió. Hoy entendí que no se trata solo de superar desafíos, se trata de convertirlos en algo que trascienda, algo que inspire. Mi vida no es perfecta, pero es auténtica, y eso vale más que cualquier sueño que alguna vez imaginé. Esa noche, cuando Clara se recostó, el sueño la envolvió con una serenidad que solo la paz consigo misma podía brindar. En sus sueños, vio una gran tela blanca extendida frente a ella, y cada puntada que daba no era solo suya, sino de todas las personas que habían tocado su vida. Su taller, su historia, su lucha, todo era parte de un diseño mayor, uno que no terminaba con ella, sino que continuaba expandiéndose. En los días que siguieron, Clara fue invitada a hablar en eventos locales, y su taller creció tanto que tuvo que mudarse a un espacio más grande. Pero lo que realmente la llenaba de orgullo no era su éxito, sino las historias de las mujeres que llegaban a ella y encontraban la fuerza para cambiar sus vidas. Mariela, por ejemplo, se convirtió en su asistente principal y comenzó a enseñar a otras jóvenes. La anciana que había hablado en la feria se convirtió en una de sus alumnas más dedicadas, demostrando que nunca es tarde para empezar. Al final, Clara entendió algo fundamental: la verdadera transformación no estaba solo en lo que había logrado para sí misma, sino en lo que había inspirado en los demás. Y mientras miraba su taller lleno de vida, risas y creatividad, supo que su propósito no era solo coser telas, sino tejer conexiones, esperanzas y futuros nuevos. Desde aquel día, las mujeres de Maracaibo y más allá hablaban de Clara no como una heroína, sino como una mujer común que había demostrado que incluso las vidas más rotas podían transformarse en algo magnífico, tan asombroso como la luz que atraviesa el cristal después de una tormenta. Y así, Clara no solo encontró su voz. Se convirtió en un eco que nunca dejaría de resonar.